aliviar aliviar el dolor y el sufrimiento, ¿sí? Tenía que ver con eso. Y la disnea era lo que más porcentajes tenían. Entonces, obviamente que el dolor se va a paliar con medicación, pero también el dolor se va a paliar con lo que tiene que ver con la escucha activa y demás. Y obviamente que ustedes le van a hacer ciertas preguntas a los pacientes, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto dolor presenta o cuánto siente que tiene? ¿Sí? Profe, Bien. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Referido a la morfina, la administración, a ver, no me sale cómo explicarle, porque en el sanatorio hay una paciente oncológica, Sí. que las etapas de quimio ya las hizo todas. Sí. Ya terminó todo lo que es las etapas, bien. Exactamente. Y hace 2 semanas yo la vi y vi que había pedido varios rescates de morfina. Sí. A mí me dijeron que el rescate es la mitad de, o sea, se administra la mitad de toda la medicación. Perdón, porque mi mamá tiene 3 perros y ladraron. O sea, a ver, ella terminó con lo que sería con todas las sesiones de quimioterapia. Y Sí. ¿qué Josefina les No está se le está hablando? administrando morfina, pero el día que yo la vi, Sí. que estaba lúcida, o sea, me respondía, Sí. me pidió que avisara que necesitaba rescate en el tiempo que yo estuve ahí, como que le pidió 3 veces. Porque tenía dolor. Sí. Sí, mi duda es que si la administración en tan poco tiempo hace bien o hace mal. De las veces que vos estuviste, pidió 3 veces rescate. Sí, y Eso es lo que vos durante me la decís. noche Ok. también había pedido varias veces porque estaba con muchísimo dolor. Ok, en ese caso, no es recomendable tantas veces. O sea, por ejemplo, si estuvieron en una. ¿Cuántas horas estuviste vos o sea, en el sanatorio? Como para poner un Y ejemplo. de 7 a 12. ¿Y pudiste ver cada cuántos eran los rescates? Si eran cada 1 hora, cada 2 horas, cada 10 minutos. En 2 fueron cada media hora y en otra en un poquitito menos. Ok. Nosotros vamos a ver lo que es la titulación de la morfina, que vamos a hacer un cálculo. Otra vez vamos a ver los cálculos de medicación y demás. En realidad, por ejemplo, si lo pidió cada media hora y demás, ahí por ahí podríamos hablar con el médico, administrar dexametasona y morfina, ¿sí? Para poder paliar un poco más el dolor y que no esté pidiendo tantos rescates de morfina. Sí. Ahora, ¿qué pasa? La morfina es adictiva y se los digo porque a mí me pasaba con el tramadol, en realidad, que me paliaba el dolor. Hay veces que no me lo paliaba el tramadol y me administraban tramadol y después al rato me administraban morfina. Pero no se puede en tan corto tiempo en realidad, porque ahí es cuando enfermería tiene el signo de alarma y decir, a ver, le pasamos morfina hace media hora, no le está paliando el dolor, vamos a hablar con el médico, vamos a ver qué más le podemos agregar a esa morfina, a esa medicación, ¿sí? Después Sí. vamos a ver lo que es los escalones, vamos a ver por qué se puede administrar paracetamol, por ejemplo, se le puede dar un paracetamol vía oral y morfina, endovenoso. Sí, esa es ¿Sí? una de las medicaciones que tiene. Tenía paracetamol. Paracetamol, morfina y bueno, tengo anotada la medicación, pero ahora, por ejemplo, que yo la vi la semana pasada, ya estaba como sedada, ya no se despertaba. Claro, Como quizás ahí ya, ¿qué tiene la paciente? ¿Te acordás? cáncer de endometrio con metástasis ósea, pulmonar y una cosa más que no me acuerdo. Claro, ya está como muy avanzado. Sí, Está como muy avanzado. En ese caso, la sedación, ¿por qué se le hace la sedación? Eh, Porque ya la morfina no está paliando el dolor. Entonces ya en ese caso se va sedando a la paciente. sí. ¿Sí? Es todo con indicación médica, pero se va sedando a la paciente porque ya la morfina no le está haciendo el efecto que le tendría que hacer.
Ya habrán probado seguramente morfina, habrán probado fentanilo, ¿sí? Y ahora seguramente que le estarán administrando algún tipo de opioide con algún tipo por ahí de una levomepromacina, que es un Nocinan, o algún Midax y demás, que son míos relajantes, para poder ayudar al cuerpo mismo a poder paliar ese dolor. Por eso quizás la paciente está sedada ahora. Sí, no, además está con oxígeno, con máscara de reservorio y tanto jueves como viernes empezó con fiebre muy alta. Claro, ya está como en un estadio muy avanzado, más se hizo metástasis. ¿Sí? Sí. Estaría bueno que agarres esa paciente, ¿sí? y la sigas, porque va a servir mucho para esto. Y te puede servir mucho para el otro trabajo que van a tener que hacer. Bueno. Por lo menos para ir viendo los signos de alarmas y demás de la paciente. O sea, no, paciente ahora la médica. Paciente, sí. La médica me dijo que más allá de la patología que tiene, como que los órganos son muy jóvenes, o sea, el corazón, ella tiene 30 años. Ah, qué joven. Sí, y el otro día yo escuché que decían que el tema cardíaco, o sea, le decían a su pareja, es un corazón joven. Claro. Entonces, este proceso como que le estaban diciendo que se va a hacer largo. Claro, porque todavía al ser al ser el corazón joven y demás, tiene esa función cardíaca seguramente adecuada y también a ciertos fármacos que va a estirar un poco más el tratamiento. Pero ¿se acuerdan esto de, bueno, que habíamos hablado, los derechos del paciente y demás en clases anteriores? Pero sí, va a ser un proceso largo más si tiene 30 años. Le dijeron lo de la eutanasia, pero dijeron que acá todavía no está permitida. Aquí no está permitida. Está acá al norte digna. Va a ser largo. Claro. Pero nosotros vamos a ver también esto de la sedación paliativa y por qué están sedando a la paciente. ¿Sí? Vamos, todo lo que tiene que ver con la muerte digna, la eutanasia todavía no está en Argentina, entonces por eso también están haciéndole lo que es la sedación paliativa a la paciente, más si tiene una metástasis. ¿Sí? Aquí encontré la medicación que le dan. A ver. Levotiroxina, pregabalina, dexametasona y morfina. Bien, entonces, ¿se acuerdan que yo recién les dije que el dolor se puede paliar con la dexametasona y la morfina? ¿Sí? Entonces se puede hacer como de primero dexa, después morfina. En realidad va primero dexa y después los rescates. ¿Sí? Pero, y después tiene levotiroxina y pregabalina. Seguramente que lo que tiene que ver con pregabalina y demás también sea por movimientos involuntarios y también la pregabalina es para el dolor y demás. Todo lo que tiene que ver con músculo esquelético se usa pregabalina generalmente. ¿Sí? Bien, bueno, igual es muy interesante no lo que tiene que ver con la paciente, porque, bueno, tiene una enfermedad terminal, sino con lo que tiene que ver con estos signos de alarma, que ahora también ustedes traen esto de experiencias de otros pacientes para poder involucrar todo lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Sí. Bien, bueno, son muy largas las diapositivas, creo que esperemos llegar igualmente, les va a quedar todo muy, muy claro. Bien, vamos a comenzar por la disnea. ¿Sí? O sea, como verán, si es una dificultad para respirar, que generalmente el paciente empieza con esto de la falta de aire, lo que me estoy ahogando. ¿Sí? Entonces, las preguntas que ustedes se tienen que hacer es, bueno, ¿cuál es la frecuencia respiratoria normal o dentro de los parámetros estables? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la frecuencia respiratoria dentro del parámetro estable para un paciente que no tiene ninguna patología, por ejemplo? ¿De 16 a 20? Entre 12 y 20. De 12 a 20. Exacto, entre 12 a 20. Antes, antiguamente era hasta 16 a 20, pero ahora ya bastante. En realidad cuando yo estudiaba era 16 a 20, hace mucho, y ahora es de 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Sí?
Esa es una de las preguntas que ustedes se tienen que hacer. Obviamente que un paciente que tiene, por ejemplo, un EPOC no va a tener una respiración normal de 12 a 20. ¿Sí? Entonces, por eso siempre hay que saber la patología del paciente. Después se tienen que preguntar, bueno, a ver, ¿cuántos tipos de respiraciones hay? O ¿cuántos tipos de respiraciones patológicas? ¿Es lo mismo la respiración, los tipos de respiración, que los tipos de respiraciones patológicas? ¿Y cuáles tipos de respiraciones conocen ustedes? Taquipnea es uno. Apnea. También. Bradipnea. Bradipnea. ¿Y qué más? Expiración de Kussmaul. Exacto. Entonces, todas La esas apnea preguntas, también. bien, todas esas preguntas ustedes se las tienen que hacer. No es que, bueno, voy, le hago el control de signos vitales al paciente, me fijo la frecuencia respiratoria. El paciente tiene 18, listo, ya está. No, tengo que ver cómo respira el paciente. Tengo que ver cómo se expande. Tengo que ver si hace inspiración y expiración. ¿Sí? Tengo que ver los tipos de respiraciones, si es una respiración patológica, si no es una respiración patológica. ¿Sí? Y también los tipos de respiraciones patológicas son igual a los tipos de disneas. Todas esas preguntas se las tienen que hacer. ¿Sí? Porque, por ejemplo, le va a decir, bueno, ¿a mí qué me pasa? A mí no, por suerte no tuve disnea, no tengo disnea ni nada. Pero el médico venía y enfermería venía y me decía, bueno, a ver, Estefanía, inspira y expira. Sí, muchas veces, ¿qué sucede? Van con el aparatito y le hacen la espirometría para ver si tiene una buena inspiración y expiración, qué cantidad de aire puede llegar a retener y demás, si se expande bien el pulmón. Me tomaban la frecuencia respiratoria acostada 180, me tomaban la frecuencia respiratoria en posición de Fowler o semi-Fowler. Hay que tener todo en cuenta en estos tipos de pacientes. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Sí? Y entender primero en la disnea de los pacientes terminales. Primero valorar el tipo de la alteración respiratoria, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa alteración respiratoria? Y debemos entender el motivo o la causa que se puede llegar a generar la disnea. Por eso dije, no todos tienen disnea. Yo no tuve disnea y no tengo disnea. No es que todos los pacientes terminales tienen disnea, ¿sí? Y puede ser por el tratamiento por cáncer de pulmón, obstrucción de la vía aérea, puede ser cáncer de garganta, cáncer laringio, fallo en el diafragma, la esclerosis múltiple, el cáncer de intestino, por ejemplo, y no por el tratamiento por la quimioterapia. ¿Por qué? Porque la medicación de la quimioterapia puede generar disnea, ¿sí? Que ahí ya es otra cosa. Cuando yo dije a mí no me pasó lo de la disnea, yo por suerte no tengo disnea, pero lo que tiene que ver por el tratamiento puede ser por distintas causas, ¿sí? Pero también puede ser, no siempre porque el paciente tenga un cáncer del pulmón, sino por el mismo tratamiento de la quimioterapia. Y otras situaciones son las crisis, vienen las crisis por ahí, en donde el paciente está muy nervioso y demás, a eso se llaman crisis asmáticas, anemia y demás. ¿Cuál va a ser el tratamiento para la disnea de este paciente? Por eso, ¿quién fue recién que contó lo de la paciente? ¿Saucedo? ¿O quién fue? Yo, Josefina. Josefina, bien. Por eso también el tema de quizá la paciente al tener metástasis y demás también presentaba disnea, también tenía oxígeno. Vos habías dicho que tenía oxígeno, ¿no? La paciente, sí, marca de reservorio. Sí, máscara de reservorio. Bien. Habrá sido o no por el tratamiento o ya por la misma patología, ¿sí? de la paciente. Bien, entonces, el Sí, a mí tratamiento... lo que me dijo la pareja es que la noche anterior, durante la tarde del día anterior, habían notado mucha flema en los pulmones y que la tuvieron que broncoaspirar y ahí le dieron el oxígeno con la máscara. Ok. Bien, sí, habrá sido más por una cuestión de metástasis y demás. Entonces, tratamiento no farmacológico es la kinesiología o la posición de semi-Fowler. Obviamente que primero vamos a buscar lo que es el tratamiento no farmacológico. Más allá de que obviamente, seguro, va a haber un tratamiento farmacológico y el médico va a decir, bueno, coloquen en oxigenoterapia a la paciente, pero también lo que va a ayudar es la posición semi-Fowler o que venga el kinesiólogo, ¿sí? Y le haga ciertos movimientos para que la paciente también
ayuda a ese requerimiento de oxigenoterapia, ¿sí? Como tratamiento farmacológico, en primera medida se va a dar benzodiazepina, lo que tiene que ver con el lorazepam, que es el Trapax o clonazepam, que es ese famoso Rivotril que ustedes conocen, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ayudar a bajar la ansiedad, ¿sí? Y puede ser porque también la crisis, y aparte son vasopresores. En cierta medida también se usa para que el paciente esté más tranquilo, ¿sí? Así pueda empezar a respirar mejor y demás. Y como segunda medida, el opioide, que va a ser la morfina, ¿sí? Igualmente aclaro algo, yo antes tendría que haber venido la clase de lo que es medicación y después lo que es control de síntomas, pero bueno, quise primero dar esto para que después entiendan lo otro. Eso se los aclaro porque ¿ustedes habían visto morfina en farmacología? Sí, habían visto ansiolíticos, morfinas y demás, opioides, el escalón. ¿Habían visto eso? ¿Se acuerdan? Sí, profesora. Sí, los medicamentos del tercer escalón. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es volver a verlos, pero muy por arriba para que después entiendan esto, ¿sí? Por eso digo, había una clase anterior que era todo lo que tenía que ver con medicación y después veíamos control de síntomas, pero lo hice al revés para que vayamos acelerando todo para el trabajo práctico. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros frente a esta disnea? Evaluar al paciente si conoce el diagnóstico, ¿sí? Porque si conoce el diagnóstico, el paciente mismo también va a poder hacer un autocuidado y abordarse por sí mismo y ayudar a la enfermería. Informar al paciente en confort respiratorio posible, decirle que si el paciente, por ejemplo, está en quimioterapia ambulatoria, decirle que obviamente que en su casa no va a tener una cama, lo que es una cama ortopédica, pero sí decirle que puede utilizar 2 almohadas, que puede dormir semisentado y demás para una mejor expansión de los pulmones y demás. Explicar a la familia la medicación que requiere, traer alivio asintomático, por ejemplo, esto de las benzodiazepinas, la morfina. Hay que tener cuidado igualmente con la morfina, por ejemplo, y el tramadol, porque uno lo administra en su casa, ¿sí? Y si no palea el dolor, por ejemplo, como le pasó a la paciente que vio Josefina, que en este caso estaba internada la paciente, pero si estaría en su casa, se administraría mucho más morfina. Entonces, obviamente que hay efectos adversos frente a esa medicación. Explicar que el síntoma va a estar controlado de forma permanente y que, obviamente, que cuenta con estos refuerzos farmacológicos para aquellas veces que el paciente sienta dolor, los rescates de morfina, por ejemplo. Ventilar la habitación, observar que tenga una compañía tranquila. ¿Qué sucede? Muchas veces el familiar está todo el tiempo encima del paciente y pone nervioso al paciente. Entonces, como muchas veces sucede que viene el médico, no dejan que el paciente manifieste lo que le está pasando, sino que el familiar mismo manifiesta lo que les pasa al mismo paciente, cuando es el paciente en realidad el que tiene que manifestar. Después sí se habla con la familia, salvo que sea un paciente que no esté consciente y obviamente tenga que requerir a la familia, pero sucede muchas veces eso. El mismo familiar pone nervioso al paciente, ¿sí? Y obviamente que el paciente necesita una compañía tranquila, ¿sí? Buscar una postura confortable, muy, muy importante. El tema de la hidratación de las cavidades, ¿sí? De los pacientes, ya sea con un algodón. Hay pacientes que no van a poder tomar agua o líquido y demás, van a tener un plan de hidratación, o sea que el paciente no va a estar deshidratado, pero sí esa saciedad de querer tomar agua. Entonces, vieron que algunas veces mismo el paciente cuando está en ayunas no puede tomar agua y le mojan la boca con un algodón con agua. Bueno, hay que hacérselo siempre. Con una gasa o con algodón, sí. Hay que hacérselo siempre, ¿sí? Nebulizar o realizar las aspiraciones siempre, obviamente con indicación médica, porque no va a ser lo mismo para otros tipos de patologías o de síntomas. Vamos a ver lo que es otro de los síntomas. Igual a ustedes les va a quedar todos los esquemas y demás, pero vamos a ver qué sucede en distintos tipos de... ¿Por qué primero está el vómito agudo, la náusea de vómito agudo? ¿Por qué después viene con lo que sería esto de
el efecto, por decirlo de alguna manera, retardado y por qué son anticipados también. Primero vamos a tener náuseas y vómitos, que van a ser aquellas que van a aparecer en realidad a las 24 horas después del tratamiento quimioterapéutico. No siempre. Mí, por ejemplo, bueno, ahora que me pasa a mí, tengo la experiencia mía, ¿no? Para contarlo, pero a mí yo no tuve vómitos y náuseas, por suerte. Sí, pero por eso digo, no siempre y no a todos los pacientes. ¿Sí? Desaparece los vómitos, las náuseas en 24 horas. ¿Puede suceder? Sí. Generalmente en el mayor porcentaje, sí. Pero puede que no muchas veces. Náuseas y vómitos con lo que tiene que depende a cómo lo tolera el paciente, ¿no? Exactamente. Depende también la medicación que le van a administrar. ¿Sí? Porque generalmente a veces las quimioterapias son combo de medicaciones, ¿sí? De citostáticos, que generalmente antes tienen que pasar por diferentes tipos de vigilancias. No es que ustedes van a ver la medicación quimioterapéutica y ya la van a administrar. No, hay que esperar que venga de un control. Pasa como por 3 controles la medicación porque es una medicación muy invasiva. Entonces necesita mucha vigilancia. ¿Sí? Náuseas y vómitos tardíos, que ya van a ser en realidad más en los 6 o 7, a partir de las 24 horas, pero va a durar un poco más. Acá duran 6 o 7 días aproximadamente. Y náuseas anticipatorios, que en realidad van a ser antes de la quimioterapia. ¿Sí? Puede pasar entre quimio y quimio, sí. Pasa entre quimio y quimio, pero generalmente no es que sucede antes del tratamiento. Bien. No entendí eso, profe. Las náuseas y los vómitos anticipatorios, ¿sí? Por ejemplo, entre quimio y quimio pueden llegar a aparecer náuseas y vómitos. Sí, primero se va a dar después de las 24, minutos después de las 24 horas, lo que tiene que ver con lo agudo. Tomen la palabra agudo, ¿sí? Acá como algo clave, como para que ustedes se den cuenta. Luego tenemos las náuseas y vómitos tardíos, ¿sí? Que van a partir de las 24 horas, pero generalmente pueden durar hasta 6 o 7 días. O sea, puede aparecer entre quimio y quimio, pero duran entre 6 o 7 días. Y si no, los anticipatorios que pueden ser antes de la quimioterapia o entre quimio y quimio. ¿Quedó claro? Sí, no entiendo por qué pasa antes de que uno le administre la medicación. Porque generalmente, por ejemplo, a mí, ¿qué me sucedió? A mí me sucedió que yo tuve náuseas y vómitos antes de la quimioterapia. En realidad me sucedió cuando me internaron por segunda vez, porque ya son los mismos síntomas. Acá estamos hablando de los síntomas de los pacientes terminales, que es distinto a los de la quimioterapia. Estamos hablando de los síntomas de los pacientes terminales. Una cosa es la parte de las náuseas y los vómitos agudos en la quimio, como lo mismo que sucede en las náuseas y los vómitos diferidos o retardados entre quimio y quimio, que dura de 6 a 7 días, y otros son los anticipados. La medicación de náuseas, claro. O sea, antes de la quimio, porque es propio del síntoma del paciente terminal, no porque se dé la quimio. Por eso dice severo durante ciclos previos a la quimioterapia. ¿Sí? ¿Se entendió, Josefina? Sí. Bien. Gracias. Los distintos tipos de emesis, que ustedes seguramente que lo han visto con la profe Emma, lo que tiene que ver con los vómitos alimenticios, cuáles son los acuosos, cómo darse cuenta si es bilioso, si es hemático, si es fecaloide. ¿Esto lo vieron? ¿O no? ¿Lo vieron esto? ¿Cómo, profe, te dijo? Los distintos tipos de emesis. Los distintos tipos de vómitos, ¿lo vieron en algún momento? No, profesora. Bueno, No. importantísimo para valorar. Si ustedes encuentran un paciente que vomitó en color amarillo, o ustedes mismos, si en algún momento vomitaron, ¿vieron ese gusto amargo? Cuando ustedes vomitan, seguramente que en ayunas muchas veces han vomitado y demás. Sí, te dicen que es del hígado. Exactamente. Que es la bilis. Exactamente, ese es el vómito bilioso, entonces hay que saber valorar también,
para saber de dónde viene ese vómito, ¿sí? Bien. Claro, el hemático sería por la sangre. ¿Cómo? El hemático que ahí decía sería por vomitar sangre. Sí. Sí, vendría por lo que tiene que ver con la sangre. Bien. ¿Qué va a suceder también? Se presentan casi el 70%, pero es mismo de la medicación. Por eso se habló en esta parte de lo que tiene que ver con los agudos y los diferidos y los retardados, y los anticipados queda último porque era antes de la quimio. Por eso acá, en esta diapositiva, tiene 70%, que es de acuerdo a la ingesta de la medicación, ya sea por vía oral o endovenoso, por la quimioterapia o no por la quimioterapia, sino mismo por el tratamiento que está haciendo el paciente. Valorar lo que tiene que ver con la sensación del vómito, ¿sí? Ya sea por que el paciente coma o por la misma quimio. Siempre se le va a tener que dar al paciente un protector gástrico, un omeprazol, por ejemplo. Y puede ser también que presente por que el paciente ya tiene úlceras, de acuerdo a los distintos tipos de patologías, en este caso, distintos tipos de cáncer o no. ¿Cuál va a ser el tratamiento? La metoclopramida, que es el Reliberan, que ustedes lo conocen seguramente, que hay que tener mucho cuidado con el Reliberan, porque el Reliberan tiene efecto extrapiramidal. ¿Qué quiere decir? El Reliberan causa excitación psicomotriz. No sé si lo sabían, pero se los digo. Entonces, generalmente ahí se acude al ondansetron, que es la última que ustedes van a ver. ¿Sí? No sé si alguna vez ustedes tomaron Reliberan en gotas. Sí, en el embarazo. A mí me pasó algo con el Reliberan, profe, que hace unos meses tuve un problema gástrico. Sí. Y tuve que ir a la guardia y enseguida me administraron Reliberan como para que cortara con las náuseas y los vómitos. Y yo no sé si me lo administraron en bola porque fue muy rápida la administración y a los segundos, al ratito, empecé con mucho calor de que me quería sacar todo y que me quería ir, de que... Hizo el efecto de extrapiramida. Sucede que tiene el efecto de extrapiramida la metoclopramida. ¿Qué sucede? Sí. Que a veces causa excitación sentí mucho calor interno y el nerviosismo y el querer sacarme todo y... Hay que tener mucho cuidado con el Reliberan. Igual no es lo mismo administrar Reliberan intramuscular que Reliberan en gotas. Sí, Diego, ibas a decir algo. Sí, que el profe Maita sí había también contado una anécdota realmente parecida a la de Josefina, que él se había excedido. A él le pasó eso, sí. A él le pasó eso. Estaba en el auto y había estado con náusea. Se administró Reliberan, tuvo que bajarse del auto, tuvo que frenar el auto, bajarse del auto, correr una vuelta a manzana, volver a subir al auto. Eso le pasó. Entonces, causa excitación psicomotriz muchas veces. A ver, lo que se llama excitación psicomotriz a grandes rasgos ya muy exagerado, pero sí causa esto de euforia y demás, y tener ganas de querer irse, o tener ganas de hacer algo en ese momento, ¿sí? Por eso, generalmente, si sucede eso, ya hay que avisar y en ese caso se daría el ondansetron, ¿sí? Luego tenemos la levomepromacina, que lo van a ver quizás también como Nocinan, que va a actuar a nivel cerebral, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si el paciente obviamente que tiene vómitos, no se va a administrar medicación vía oral. Por ejemplo, Josefina seguramente, que como estaba con náuseas y vómitos, el Reliberan se lo dieron intramuscular. ¿Sí? No se lo van a dar vía oral porque no se puede dar vía oral porque obviamente que el paciente está con vómito activo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profesor. Bien. ¿Qué hora es? Tenemos un ratito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a aquellas acciones de enfermería, aquellos cuidados para los pacientes que presenten emesis o los distintos tipos de emesis? Valorar cuándo se está presentando los síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se presente el síntoma, como habíamos hablado anteriormente, con esos efectos tardíos, esos efectos retardados, como puede llegar a suceder que el paciente haya empezado la quimioterapia y vomite
post-quimioterapia en la primera quimioterapia. Entonces siempre hay que tener esos tipos de cuidados, ¿sí? Observar qué tipo de alimentos tiene el paciente, porque puede ser que también tenga que tener, ¿se acuerdan del equipo multidisciplinario que habíamos hablado, que también está la nutricionista? También se tiene que tener en cuenta. Siempre dar líquidos fríos. ¿Por qué tengo que darle líquidos fríos al paciente? ¿Por qué piensan ustedes que se tiene que administrar líquido frío? Lógica. O sea, si le Para administra líquido, A ver, o Diego, primero sea, Diego y después alguien más que había hablado. Sí, Diego. y el calor no va a hacer que, ¿cómo se llama? Que los músculos abdominales, o sea, el frío no va a estimular mucho más los músculos abdominales. O al En menos yo límite. cuando me baño con agua caliente, o sea, yo cuando estoy con náuseas y me baño con agua caliente, no noto, o sea, me dan muchas más náuseas, a diferencia que si me baño con agua fría, que se me baja un poco las náuseas. Sí, no es lo mismo el baño que la ingesta, obviamente. Sí, ¿Qué sí, más? lo sé. Puede ser, pero ¿qué más? Se le entrecorta un poco, profe, cuando habla. Va, a mí me pasó que la escuché medio entrecortado. Bien, No, capaz que... ¿Qué más? ¿Por qué le damos líquidos fríos? ¿no sería una señal también para ver si el paciente tiene la termorregulación alterada? No sé, se me vino eso a la cabeza. Más o menos, si puede todavía esa clase eh, ¿cómo se puede decir? De regular la temperatura por sí solo. Se puede diferenciar entre frío y calor el cuerpo. Sí, pero en este caso hablamos de la náusea y de los vómitos. ¿Sí? Lo que tiene también es que en los líquidos fríos, sí, más allá de lo que dijo Diego, que está bien, sacea mucho. Y lo que tiene es que corta, en cierta manera, las náuseas. Porque si nosotros damos agua, por ejemplo, natural, ¿sí? En este caso, genera más vómito. ¿Por qué? Por el mismo simple hecho de la temperatura del agua. Y en esto que decía Diego, bueno, que él lo Claro, relacionó con lo sentir que el tiene que ver con... beber al agua medio caliente te da el asco y te da la gana de vomitar otra vez. en lo que serían las náuseas, sí. ¿Sí? Diego lo relacionó con el baño, que no está mal, pero en este caso hablamos de lo que es la ingesta, ¿sí? Claro, la parte interna. Consumir también lo que tiene que ver con comidas frías a temperatura y menor olor. Si nosotros damos algo al paciente, por ejemplo, no sé, igual generalmente la comida de hospital vieron que no tiene como insípida también y tampoco tiene olor, entonces para tratar de no generar esa náusea al paciente. Valoro lo que tiene que ver con la distensión abdominal, ¿sí? Porque obviamente que, no sé si ustedes saben, pero ¿vieron a la altura del diafragma donde estaría la boca del estómago? ¿Vieron Sí, cuando sí, ¿vieron cuando ustedes terminan de comer y dicen, no doy más, estoy relleno o estoy rellena? sí. En ese momento tóquense la boca del estómago y si no se hunde es porque están llenos de en serio. Y si se hunde es porque todavía no están llenos. Esto es algo como algún dato curioso también que se podría tomar como una palpación al paciente, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Colocar al paciente siempre en posición semifoliar al alimentarse, obviamente, porque se puede broncoaspirar, y dejarlo en la misma posición post comida, ¿sí? Nunca obligar a comer a un paciente, jamás, jamás. El paciente va a comer cuando tenga ganas. A mí me pasaba que me basta, pero come, no tengo hambre, no me da hambre, no puedo comer. Entonces, obviamente que en ese caso, después vamos a ver más adelante, cuando veamos lo que tiene que ver con caquexia, anorexia y demás, que se le va a administrar un complemento dietario al paciente, por ejemplo, un ensure o algo, o alguna vitamina, para que se pueda alimentar, pero nunca hay que obligar a comer al paciente, jamás. ¿Sí? Bien, espere que voy corriendo esto porque... Depresión y ansiedad, ¿qué sucede con esto? Yo acá tenía como varios GIF, ¿sí?
Pero bueno, no los puedo mostrar porque si pongo la presentación de diapositiva, ustedes me dijeron que no se puede ver. Depresión y ansiedad. Ansiedad, obviamente que va a ser, qué es lo que el paciente ya va a empezar a decir, bueno, pero ¿qué me va a suceder más adelante? O ¿qué va a pasar? O ¿por qué me pasa? La depresión que va a ser en distintos tipos de estados de ánimo. Obviamente que cuando, y esto lo recalco siempre, depresión no quiere decir que el paciente esté en cama y no se pueda levantar. Porque una persona puede estar caminando por la calle, se puede estar riendo y puede estar depresivo. No necesariamente un paciente depresivo siempre tiene que estar en la cama, y esto lo digo todos los años porque sucede que la mayoría piensa que una depresión es estar tirado en una cama, y no es así. ¿Sí? Se presenta la mayoría de los pacientes porque no saben lo que les puede llegar a suceder, porque no conocen el tratamiento. Y en este caso, lo que sería el tratamiento no farmacológico, por eso siempre pongo primero el no farmacológico, porque es el que se va a acudir, al que nosotros tenemos más a flor de piel y al que más rápido podemos acceder, va a ser la escucha activa. El paciente va a decir, bueno, no, lo que pasa es que mañana me van a hacer, no sé, por ejemplo, una tomografía. Y no sé por qué me va a llegar a suceder. Y no sé si se hizo, por ejemplo, metástasis. Y no sé si se achicó el tumor. Y no sé. Entonces, esa escucha activa que nosotros le brindamos al paciente nos va a poder dar las herramientas para poder decirle al médico quizás que el paciente necesita un ansiolítico. Que quizás el paciente puede llegar a necesitar un lorazepam o un clonazepam para bajar su nivel de ansiedad que tiene, que no quiere decir que estamos sedando al paciente o que estamos poniendo una máscara en el paciente, porque muchas veces también sucede eso. No, bueno, le damos un clonazepam porque si el paciente se deja hinchar. No, lo estamos haciendo para bajar la ansiedad, ¿sí? Pero como primera medida, para poder bajar ese nivel de ansiedad con medicación, vamos a tener que escuchar al paciente, ¿sí? Bueno, tratamiento farmacológico, como dije recién, clonazepam, para lo que tiene que ver con la ansiedad y lo que tiene que ver con la depresión, se le puede dar sertralina o citalopram. Obviamente que va a haber un equipo multidisciplinario, psiquiatras, psicólogos y demás. Yo no puedo administrar una sertralina o un citalopram porque el paciente está depresivo y porque yo considero y el médico considera, sino porque hay un equipo multidisciplinario en donde van a llamar al servicio de salud mental y lo van a ir a ver al paciente. Un clínico no va a decir, bueno, démosle una sertralina al paciente, porque la sertralina no es lo mismo que el clonazepam, se puede llegar a administrar una sola vez y el paciente bajó su nivel de ansiedad. Ya la sertralina y citalopram es un tratamiento un poco más largo. No le podemos administrar una sertralina y al paciente se le va a ir la depresión. ¿Sí? Quizás le administremos sertralina durante un mes o citalopram durante un mes y después le vamos bajando la dosis. Pero no es como, por ejemplo, no sé, un paracetamol que se puede dar en cualquier momento. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profesor. Bien, cuidado de enfermería en la depresión y la ansiedad. Trato el dolor porque muchas veces el paciente siente dolor, pero por la propia ansiedad. Por ejemplo, capaz que no tiene dolor, pero la misma ansiedad le genera dolor. Es increíble, pero sucede. Brindar apoyo y seguridad, ¿sí? Siempre tener una escucha activa con esto de que el paciente va a expresar sus sentimientos, ofrecerle información útil al paciente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en clases anteriores en el decir que al paciente siempre había como que decirle la verdad y nunca había que mentirle y demás, y siempre había que escucharlo? Bueno, eso es brindar el apoyo y la seguridad al paciente. Valorar la información de las malas noticias escalonadas, obviamente. Administrar ansiolíticos, como lo habíamos visto recién, y se sugiere siempre técnicas de relajación. ¿Sí? Hay una técnica de relajación que es la posición de Sims, no sé si ustedes sabían, que para descansar es la mejor. Entonces se utiliza. También lo que tiene que ver con las técnicas de relajación es tratar de bajar las luces, que tenga un ambiente tranquilo. Si a mí me sucedía, por ejemplo, yo en un momento estuve sola en la habitación y después sí estuve con una paciente que, a ver, era una señora grande y se bañaba sola a las 2 de la mañana. Entonces, obviamente que para mí no había un ambiente tranquilo en ese caso, pero yo no podía hacer nada porque estaba en una paciente más. Pero en ese caso,
se busca otra alternativa. Por ejemplo, avisar a la enfermera y demás. ¿Sí? Delirium tremens. Esto ya se ve en los pacientes ya muy avanzados. Cuando hablo de 50% de los pacientes, estamos hablando ya de cuando la patología está muy avanzada, pero ya demasiado avanzada. Es un fallo cognitivo y de la atención. Por ejemplo, el delirium tremens. Un suponer, yo voy a visitar a mi abuela, ¿sí? Que es una paciente terminal, por ejemplo, y le digo, hola abuela, me dice, hola Steffi. Bueno, voy al baño, salgo y me dice, ¿vos quién sos? Vieron que son esos fallos cognitivos en donde por momentos se pierde la memoria, como quien diría, y no reconoce a la persona. Bien. Se manifiesta de diferentes maneras, desde la conciencia y desde las funciones cognitivas, que no es lo mismo la conciencia que las funciones cognitivas. Ojo con eso. Por ejemplo, esto de se obnubila el paciente, ¿sí? Durante el día, por ejemplo. Vieron cuando ustedes le preguntan al paciente, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Qué día es hoy? ¿Sabe dónde está? Bueno, es para esto. ¿Sí? Es para saber también lo que tiene que ver con la conciencia. Si el paciente, vieron que ustedes ponen, bueno, paciente, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, es para eso. Para eso se hacen esas preguntas. Acá donde ustedes tienen que decir, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? A mí me preguntaban, por ejemplo, nombre y apellido, fecha de nacimiento. ¿Sí? Se les hace esas preguntas para ver si está consciente el paciente y también obviamente para corroborar si ese paciente es correcto, más allá de que previamente nosotros tenemos que saber si el paciente es correcto porque nos fijamos en la historia y demás. Y lo que tiene que ver con las funciones cognitivas va a ser si el paciente, vamos a saber si el paciente está desorientado en tiempo y espacio. Por eso digo, es como que van las dos arraigadas, pero no es lo mismo. O sea, van juntas, pero no es lo mismo. Yo hago ciertas preguntas. ¿Usted dónde está? ¿Sabe dónde está? ¿Qué día soy? Y después me voy a la parte cognitiva. Si yo veo que el paciente me dice, hoy es martes 5 de julio, ahí me está dando el alerta que la función cognitiva no está siendo adecuada porque el paciente está desorientado. ¿Se entiende o se mezcla un poco? ¿Se entiende, profe? No entiendo. Bien. No, se entiende, se entiende. Bien. También lo que tiene que ver con el lenguaje incoherente. ¿Sí? Esto de, ¿sabe dónde está? Sí, estoy en mi casa. Y está en un hospital internado, en una clínica y demás. Sí, también tiene que ver con eso, con el lenguaje incoherente, con que no saben quizás muchas veces lo que dicen y demás. ¿Cuándo va a ser tratable? ¿Sí? Con distintos tipos de medicación, por ejemplo, con lo que tiene que ver con los distintos tipos de opioides, con los corticoides, esto de que hablábamos recién, se puede mezclar morfina con dexa, ¿sí? Se puede combinar morfina con dexametasona, lo que tiene que ver con la deshidratación, hipercalemia, bueno, esto hipercalcemia la habían visto con EMA y demás, el dolor, la sepsis. Y cuando la causa va a predominar ya más desde la psiquiatría, digamos, porque cuando hablamos de tratamiento específico estamos hablando desde que todavía se puede hacer algo, pero cuando hablamos ya desde muy avanzado, predomina la agitación o lo que sería la excitación psicomotriz, muchas veces. Y ahí es cuando debemos administrar la levomepromacina vía oral o subcutánea o endovenosa. Y también se tiene muy en cuenta el midazolam, pero acá el midazolam en realidad se va a tener muy en cuenta cuando ya está en la fase muy terminal el paciente y hay que empezar con la sedación paliativa. ¿Qué me pasó a mí cuando estuve internada? Obitué una paciente al lado mío. O sea, la cama estaba caliente, como quien diría, al vocabulario de enfermería, que le daban el alta, se ocupaba, le daban el alta, el otro se ocupaba. Y le habían administrado midazolam. Yo le pregunté a la enfermera y me dijo que le habían administrado midazolam. Entonces, como todavía no existe la eutanasia en Argentina y hay que tener una muerte digna, no es que le pasan midazolam y la paciente fallece en los segundos, sino que la sedación paliativa primero empieza con distintos tipos de medicaciones hasta llegar quizás al midazolam y que tenga una muerte digna la paciente, ¿sí?
Eso es lo que se debe administrar. Y no se debe administrar alopidol vía oral, subcutáneo o endovenoso, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, lo que teníamos con antipsicóticos, que en realidad ya se usaría muy raro lo que tiene que ver con el alopidol. Se puede usar en gotas también, yo no lo puse, no está acá. Como segunda medida, la levomepromacina, que la habíamos visto anteriormente, que es un sedante, y el lorazepam como última opción. ¿Por qué? Porque hace efectos adversos el lorazepam. No siempre se va a usar el lorazepam. Lo mismo para lo que tiene que ver, ¿se acuerdan? Con una convulsión que generalmente antes se usaba diazepam. Bueno, ahí sí se usa el lorazepam. Pero no se generalmente... O lo que puede llegar a suceder es que se utilice por ahí una levomepromacina en conjunto con un lorazepam, pero no el lorazepam solo. Y si se usa como última opción. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Porque yo los veo muy callados. O los Sí, se escucha bien, profesor. Bien. Cuidado de enfermería, evaluar los factores que van a aumentar lo que tiene que ver con el delirium. ¿Sí? Y acá también está la familia, muchas veces porque la familia aumenta el delirium del paciente. Pues sucede que, no sé, está la hija, por ejemplo, se llama Carla, por decir un nombre, y le dice, bueno, y le dicen, bueno, no sé, otro nombre, o le dicen, no, vos no sos Carla, entonces sí, pero yo soy Carla, tu hija, entonces eso también aumenta mucho lo que tiene que ver con el delirio de los pacientes o el delirium del paciente terminal, y por eso muchas veces enfermería tiene que buscar ese ambiente tranquilo y en ese caso que la familia salga de la habitación un rato, ¿sí? Hidratar al paciente es fundamental, administrar la medicación, valorar y observar cuáles van a ser aquellos antecedentes o las manifestaciones clínicas que puede presentar el paciente, o también estos relatos de lo que va a decir la familia. Bueno, mira, quizás nosotros no lo vemos o quizás el paciente se interna por primera vez y la familia viene y nos dice, mira, en mi casa la verdad es que estuvo un poco confuso, no se dio cuenta, ¿sí? Promover a la escucha activa siempre, supervisar la alimentación y fomentar el descanso. ¿Por qué supervisar la alimentación? No, yo acá puse valorar la sonda nasogástrica si tiene, pero siempre porque el paciente, ¿qué sucede? Muchas veces se queda con el alimento en la boca y se puede broncoaspirar. Eso sucede muchísimo. Y acá era lo que yo les venía diciendo al principio, era constipación y estreñimiento que se puede dar por la morfina, ahora lo vamos a ver, pero sucede en el 75% de los casos. ¿Y cuándo se va a considerar constipación? Porque usted va a decir, bueno, no, pero el paciente me dijo que una vez por semana, pero por lo menos va. ¿Sí? No es así, sino que tiene que tener inferior a 3 veces por semana y siempre hay que valorar la constipación, si es o por la misma enfermedad que tiene el paciente o por el tratamiento. Y acá vienen los opioides, por eso puse opioides en mayúscula, para que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la morfina. El tramadol también genera constipación, no mucho, pero genera. Y si ven el cursor, van a ver, ¿lo ven el cursor como estoy moviendo la flechita? Sí, profe, se ve. Bien que está lleno de bolo fecal, o sea, está lleno de materia fecal en realidad, y se le está haciendo un bolo. Bueno, así se ve la radiografía. Si el paciente dice, mira, la verdad es que no estoy yendo de cuerpo, ahí es cuando nosotros le decimos al médico que puede, obviamente, quizás ser porque estamos administrando medicación y rescates y demás, y ahí es cuando van a hacer una radiografía y van a ver si el paciente está constipado, ¿sí? O quizás puede no ir de cuerpo por la misma enfermedad. Y ahí el médico es cuando indica un enema, ¿sí? Siempre evaluar la consecuencia que se puede dar, anorexia, distensión abdominal, los calambres abdominales también, esos famosos cólicos, y se diagnostica por radiografía. Bien. Esperen que no sé dónde. Acá me quedé. Bien, los cuidados de enfermería va a ser siempre valorar lo que tiene que ver con las evacuaciones, con la materia fecal,
¿sí? Si son duras, infrecuentes, de qué forma son, porque sucede muchas veces que se suspende la morfina, ¿sí? Y el paciente puede llegar a presentar un poco más adelante diarrea. Y esa es la fuerza expulsiva. ¿Sí? Y ahí es cuando empieza a bajar todo lo que tiene que ver con los electrolitos y demás, y empezar a administrar lo que tiene que ver un plan de hidratación. Sucede mucho, a mi papá le pasó eso, me acuerdo. Él estaba constipado, él estuvo constipado, le dejaron de administrar esa medicación, y después fue con fuerza expulsiva, se levantó del inodoro y se desmayó, porque le bajó los niveles de electrolitos, y ahí tuvieron que volver otra vez a administrarle un plan de hidratación, a chorro, lo que diríamos nosotros en enfermería, ¿sí? Y muchas veces sucede por evacuaciones incompletas. O sea, uno les puede decir el paciente, mira, fui al baño, pero la verdad es que no pude terminar. Entonces se acumula, y eso también genera todo lo que tiene que ver esto de la constipación. Y eso hay que anotarlo. Valorar la dosis de morfina, que como hablé recién causa constipación. Administrar los medicamentos, por ejemplo laxantes, vaselina líquida. Se les puede dar 2 cucharadas de vaselina líquida o aceite al paciente, o el lactulón como laxante. Administrar purgantes también, si no es eficiente el laxante, obviamente. Fomentar la ingesta de fibras, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con lentejas y demás. Por eso siempre se habla con nutrición. Y si el paciente durante 4 días seguidos no va de cuerpo, ahí sí hay que avisarle al médico, y el médico va a administrar lo que tiene que ver con un enema. Va a indicar, perdón. El tratamiento farmacológico van a ser los laxantes, el agarol, que seguramente todos los conocen, el lactulón, y purgantes también. Hasta acá vamos bien, pues ya terminó la hora. ¿Cuánto queda? Uy, queda bastante. No vamos a ver todos, pero igual son súper entendibles las diapositivas. Terminemos con caquexia o deshidratación y ya los dejo. Luego la caquexia y la anorexia, ¿sí? Vieron que yo les dije siempre, bueno, yo soy como de poner imágenes para que las vean, o videos un poco más crudos, pero para que se puedan como empezar a inculcar a todo lo que tenga que ver con esto. Y obviamente que ahí no va a ser lo mismo lo que tiene que ver con la caquexia con la anorexia. Pero ¿qué sucede en esta parte? El paciente, ¿vieron esta foto? ¿Sí? Yo traté de taparle los ojos por una cuestión de seguridad del paciente, porque no se puede. Es la pérdida de peso propio de la enfermedad. No es que el paciente deja de alimentarse porque quiere, que no sucedería lo mismo en una anorexia, algún tipo de patología en salud mental y demás, porque la misma persona por propia voluntad deja de comer, sino que en este caso se genera caquexia y anorexia por la propia enfermedad, por la propia patología, ¿sí? Y se va a presentar en el 50% de los pacientes. Como algo de experiencia, yo bajé ya 17 kilos, y yo pensé y dije, estaba re contenta, porque dije, bajé 17 kilos, y en realidad era porque había una patología atrás. Pero sí no se baja muy de golpe, se va bajando de a poco de peso. Entonces ahí es el signo de alarma cuando hay que empezar a administrarle, por ejemplo, un ensurio al paciente, que ahora lo vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer frente a esos casos. En este caso, bueno, lo que tiene que ver con el cáncer puede ser por compuestos tumorales o respuestas inflamatorias, las citoquinas, que seguramente la habrán visto con Emma quizás, y las alteraciones endocrinas, porque van a generar aquellas alteraciones metabólicas, como por ejemplo pérdida de proteína, anorexia y la lipólisis, que todas estas 3 características van a llevar a lo que tiene que ver con la caquexia. Por eso recién aclaré que no es lo mismo la caquexia que la anorexia. La anorexia va a llevar a la caquexia, ¿sí? Se da en el 50% de los pacientes, no es que uno ya sabe que el paciente tiene cáncer y va a terminar caquéxico, ¿sí? Sino que se da en el 50%. ¿Qué debemos hacer nosotros? Valorar siempre el estado nutricional. Y es fundamental acá el incremento de masa corporal. Ustedes lo vieron con la profe Vicky, ¿no? El cálculo
¿Vieron el cálculo en nutrición? El de Sí. índice Lo de vimos masa con la corporal. Sí, profe Anya. profesora. Bien, lo vieron con Anya y también lo vieron con... Nutrición. porque ustedes tuvieron Anya el año pasado en nutrición, ¿no? Profe, ¿cuál? ¿El cálculo del índice de masa corporal? Sí, Sí, también lo vimos con Ania. También bien, lo dio la de perfecto. nutrición. Perfecto. Bueno, eso es para valorar el índice del estado nutricional, también medir lo que tiene que ver la cintura y demás. Hay que hacer diferentes cálculos. Recomiendo al equipo multidisciplinario, en este caso, obviamente que va a estar enfermería en conjunto con el clínico y también con las nutricionistas. Observar la alimentación. Profe, Sí, me tengo que retirar porque tengo que llevar al nene al colegio. está bien, no hay problema, ya terminó la hora. El que se tenga que retirar por trabajo y eso hasta las 12. Igual ya terminamos, pero no hay problema. Ok, No hay problema. Y acá es cuando tenemos que dar porciones chicas, pero de alto valor calórico. Por ejemplo, a mí, ¿qué me sucedía? Me traían, por ejemplo, ¿no? Pollo con puré y de postre te traían un pedacito, una porción de torta. O sea, eran pocas cantidades, pero con alto nivel calórico, para que esté bien alimentado. Valorar el soporte nutricional, obviamente si tiene sonda nasogástrica o si en este caso tiene alguna alimentación parenteral del paciente. Y con lo que tiene que ver con el tratamiento no farmacológico, el mismo soporte nutricional, hablando con el equipo multidisciplinario, en este caso con la nutricionista, y como tratamiento farmacológico en la administración, la dexametasona, porque a mí me pasaba ahora me pasa por suerte que tengo mucho hambre, y me pasaba que tenía, antes de estar internada, no estaba con vómito y demás, pero después en la internación me daba mucha hambre, porque la dexa causa apetito, abre el apetito. Y si no, el acetato de megestrol, también, que se le puede administrar vía oral. Bien, son comprimidos, muchas veces vienen en comprimidos. Bien, bueno, faltaría deshidratación, si hay más, no mucho más, pero hay más, y no vamos a llegar. Igual está muy clarito lo que tiene que ver con las diapositivas. Obviamente que va a quedar abierto el foro. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Yo porque no, ya algunos de ustedes se tienen que ir a trabajar y demás. ¿Se ve ahí? Bien. Sí, profe, se ve. Bien, bueno. Va a quedar abierto el foro. El que quiera hacer preguntas sobre alguna diapositiva que no haya entendido y demás, obviamente que lo deja escrito en el resumen. Yo voy a dejar el resumen y ustedes lo dejan ahí y nos vamos leyendo todo. Les voy a mandar en la semana, hoy les voy a dejar el PowerPoint, pero les voy a mandar en la semana el video que van a tener que ver con el trabajo práctico que van a tener que hacer. El trabajo práctico es individual. Algo que recalco siempre es, si se ve un mismo trabajo práctico, igual se da por anulado. Y más allá de que me han recursado talleres, por eso me lo han recursado, más allá de que talleres digan, bueno, pues trabajo práctico me ha pasado. Así que si yo les voy a mandar la fecha de entrega, todo cómo tiene que ser el trabajo y qué es lo que deben hacer y tiene que estar completo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profesora. No, profesora. Bien, bueno, me alegro mucho, me gustó verlos, la verdad que tenía ganas como de volver a empezar con lo mismo y verlos o escucharlos, más allá de que, bueno, por cuestiones de conexión, algunos no pueden prender la cámara y demás, pero bueno, por lo menos que me vean y yo escucharlos a ustedes en vivo. ¿Sí? Cualquier cosa ya tiene mi mail y demás y me mandan un mensaje o ya sea por mail, pero si es algo en lo que tiene que ver que no se entendió del PowerPoint, escríbanlo en el modo para que lo lean los demás. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profesora. Bien, bueno, nos vemos el lunes que viene entonces, si Dios quiere.
Nos vemos, profe, un gusto verla. Igualmente. Hasta el lunes, profesora. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Sí, una profesora. Dios hermosa semana. la bendiga. Gracias.